Hola amigos, este es un video un poquito informal para hablar algo de Pegasus, ahora que se están activando algunos centros y pronto va a ser bastante masivo. Ah, y está destinado, digamos, para poder de alguna manera profundizar en algunos aspectos del estudio. Primero decir que eh, este estudio es una continuación natural de Andrómeda 1 y Andrómeda 2. Nosotros en Andrómeda Choc 2 eh, buscamos por así decirlo, la cara hemodinámica de una moneda. A ver, nosotros en Andrómeda 1 se demostró que el relleno capilar, el tiempo relleno capilar podía ser un buen objetivo de reanimación y de monitoreo de los pacientes con shock séptico, pero después, reflexionando en el tiempo, nos pensamos que faltaba, sin embargo, un paso muy importante, que era tratar de personalizar la, la reanimación desde el punto de vista hemodinámico, que es la otra cara de la medalla. Si el CRT es la cara de una moneda, el monitoreo hemodinámico básico, asequible a todo el mundo, que esté disponible en todas partes, es como la cruz o el sello. Y en ese sentido, pensando en la previa de Andrómeda 2, llegamos a la conclusión que había variables que se podían usar, digamos, como la presión de pulso y la presión diastólica para tomar las primeras decisiones en la reanimación en cuidado intensivo, una vez que el paciente tuviera una línea arterial, para dirigir a los pacientes con la primera reanimación, por ejemplo, con fluidos, hacia evaluación de fluid responsiveness y eventualmente fluidos en los pacientes con shock séptico que tuvieran una presión de pulso baja, significando literalmente o en forma así un poquito coloquial que tenían un stroke volume bajo. Y en los pacientes que tuvieran presión de pulso alto y diastólicas bajas, son pacientes más bien hiperdinámicos, vasopléjicos, donde en realidad el camino no es ponerles más volumen, sino que probablemente se bifurcan los caminos y ahí ajustar la norepinefrina, iniciarla si es que no se ha iniciado, para ajustar el tono vascular, porque eso no se hace con fluido. Entonces, eso podría llevar a una reanimación más fisiológica, etcétera y más, con menos riesgo de llevar a la sobre-resucitación, etc. Ese era el principio, por así decirlo, simplificado de la parte de caracterización fenotípica hemodinámica básica en Andrómeda 2. Un estudio, digamos, que ya terminamos los 1.500 pacientes y ahora está en fase de análisis. Sin embargo, reflexionando respecto, después, digamos, perdón, un detalle. ¿Por qué es importante iniciar la reanimación en cuidado intensivo desde la entrada del shock séptico con criterios más bien fisiológicos, usando principios básicos y clínicamente asequibles en todas partes? Porque, porque el monitoreo incluso con ecografía no está disponible inmediatamente en muchas partes del mundo. De hecho, hay un estudio en UK que se publicó hace poco donde solamente el 15% de los pacientes a la entrada a cuidado intensivo tuvieron acceso a una ecografía en la primera hora. Solamente el 15% en UK. Entonces, en nuestra realidad esto se puede demorar mucho más y por lo tanto el primer volumen, la primera decisión es poner más volumen y cada ml de volumen cuenta en cuanto al riesgo de sobre-resucitación, ¿cierto? Entonces, pensamos que había que buscar un tercer estudio de Andrómeda que de alguna manera se enfocara en estudiar con más detalle desde el punto de vista epidemiológico cuáles son las limitaciones de esta asunción de que la presión de pulso refleja el stroke volume, en qué contexto esto es reliable, en qué contexto no, en cuáles son los pacientes en ventilación espontánea, los pacientes sedados en ventilador, los pacientes con ritmo sinusal, los pacientes con arritmia, los pacientes con shock séptico, solo distrés respiratorio, neurocrítico, los pacientes postoperados cardiovasculares, todo tipo de pacientes, los pacientes añosos o jóvenes, los pacientes con línea arterial periférica versus central, etcétera. ¿Cuáles son las limitaciones? En general se asume, y esto se conoce en la fisiología hace muchos años, que el stroke volume es el determinante principal de la presión de pulso. Por lo tanto, en términos gruesos, mirar el stroke volume en realidad, perdón, la presión de pulso da una idea de cómo está el stroke volume. De hecho, piensen ustedes que en el shock cardiogénico la presión de pulso a veces es 20, 80, 60 o 70, 50 y eso obviamente habla de un stroke volume muy bajo. En el shock séptico, en cambio, es frecuente encontrar
presiones de 80-30, o sea, buen stroke volume, pero muy, muy baja diastólica y presión de pulso concentrada. Esto es claro, pero falta, digamos, el correlato de entender todas las limitaciones. Y ese es el objetivo de Andrómeda Pegasus, un estudio bastante ya más grande para identificar, mirar, hacer pesar a la epidemiología con la fisiología, porque es un estudio interesante porque de alguna manera da una mirada epidemiológica, un cross-sectional, pero usando una medición en cada paciente, mediciones que deben ser muy rigurosas del BTI como un surrogate del stroke volume versus la presión de pulso para entender esta relación. Así que ese es el gran, digamos, por así decirlo, contexto de esta relación. Em, Desde el punto de vista general, es un estudio que con mucho, digamos, de alguna manera, o satisfacción, podemos decir que es mundial. De hecho, ustedes ven, digamos, tenemos 10 países en Latinoamérica, incluyendo Brasil y México, Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, 16 países en Europa, incluso Europa del Este, Suecia, etcétera, y 9 países en Asia, incluyendo los gigantes de Japón, Corea del Norte, China, India, etcétera, y otros más, Malasia y otros en el Medio Oeste. Entonces, la verdad es que es un estudio mundial y recientemente se nos agrega un país africano, que es Libia. Por lo tanto, vamos a tener 4 continentes, 37 o 38 países y más de 200 centros, una vez que y lo interesante es que es un estudio generado por investigadores que no tienen financiamiento, como todos los estudios Andrómeda, y que es un estudio cross-sectional que se va a hacer en 1 o 2 semanas en cada centro y que en ese estudio, digamos, se va a jugar una enorme cantidad de datos que, por supuesto, va a dar lugar a muchas publicaciones secundarias, etcétera. ¿Cómo se distribuye? Bueno, ya lo dije, está respaldado por 4 sociedades: SIGME, la Sociedad Europea; CEDAR, la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación; LIBEN y BRICNET. Tiene un steering committee que diseñó el protocolo, un centro coordinador donde está el doctor Eduardo Catán, el que les habla, y otros, y coordinadores nacionales que cuando hay varios países en varios centros en un país, nosotros nos vamos a coordinar con él para manejar el estudio, o hay países donde va a haber un centro aislado, por lo cual nos coordinamos directamente. En esa semana de trabajo de recolectar pacientes, o en 1 o 2 semanas, el centro decide si hacerlo en 1 o 2 semanas, dependiendo de su tamaño, etcétera, para tratar de reclutar la mayor cantidad de centros de pacientes posibles, ¿cierto? Nosotros vamos a estar coordinados, digamos, con el centro o con el coordinador nacional, y cuando ya se haga este hecho, se va a llenar un CRF en papel y se va posteriormente, una vez que haya terminado la semana o las 2 semanas de estudio, se va a subir, digamos, por un operador autorizado en el centro que va a recibir un password específico para subirlo a la base de datos electrónica, que es en el sistema Castor y se almacena en Erasmus de Rotterdam con el profesor Jan Bakker como garante. Y posteriormente, cuando ya estemos terminado todos los centros, que esperamos sean más de 200 seguro, se manda estos datos al HCOR de Sao Paulo para el análisis estadístico, etcétera. Los coordinadores nacionales tienen la responsabilidad de aprobar, ¿no es cierto?, de preocuparse de que todos los centros tengan su dinámica aprobada por los comités de ética u otras autoridades que eventualmente, ¿no es cierto?, puedan actuar en esto, de acuerdo a las realidades locales, y estar, digamos, atento al proceso de que cada centro reciba sus manuales de entrenamiento, que hagan el entrenamiento previo, y que motivarlos, digamos, y estar atento al proceso de ellos para determinar en algún momento que estén listos ya para trabajar, listos para hacer diseñar, designar qué semana lo van a hacer y preocuparse overview del proceso. Así que tiene un rol muy importante y, por supuesto, se coordina con el Comité Coordinador Central. Aquí hay una diferencia muy importante con los estudios Andrómeda 1 y Andrómeda 2, que es el rol de los PI, los investigadores principales de cada centro. El PI es el que define su equipo, o sea, el team que va a hacer el estudio. Voy a hablar de esto en unos minutos.
Y en ese sentido tiene que definir cuántos médicos necesito en el equipo, cuántas personas, tienen que ser por lo menos dos. Uno, digamos, que ya en el bedside, ¿cierto? Haga el eco y mida el BTI, ¿cierto? Que es el surrogate stroke volume, y otro que esté mirando la presión de pulso con los requisitos técnicos que define el manual de operaciones. Es decir, después de tres mediciones que son resumidas o, digamos, el average de tres mediciones en expiración, al final de expiración, para estas mediciones en paralelo, BTI y presión de pulso en pacientes con ritmo sinusal, y en el caso de arritmia, el promedio de 5. Entonces, el operador 2, digamos, ese puede estar rellenando el CRF con los datos del paciente, etcétera. Él tiene que designar a su equipo. Y uno del equipo, que puede ser el mismo, el PI, o alguno de los operadores médicos, uno o dos del equipo, digamos, van a recibir, como este es un estudio pequeño, recomendamos que sea una persona, que va a recibir las credenciales, digamos, un acceso con contraseña protegida, para que una vez terminada la semana o las 2 semanas de reclutamiento de pacientes, él pueda subir tranquilamente, digamos, los datos a la plataforma electrónica. Y con eso la participación del centro termina porque esto no tiene seguimiento. Y aquí hay dos consideraciones que son muy importantes. Una es que este estudio no tiene un monitoreo externo de calidad de los datos. Es decir, todo lo que ustedes suban no va a ser evaluado, ni les van a llegar queries, ni les van a llegar, digamos, preguntas, ¿qué pasó con esto y esto? No, no tenemos disponibilidad técnica ni humana para hacer eso. Por lo tanto, a diferencia de Andrómeda 2, que teníamos un aparato extraordinario de que hacía todo esto, aquí no. El rol es del PI. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes terminen la semana y terminen, qué sé yo, reclutando 6 pacientes, 8, 10, porque ustedes tienen la libertad de elegir 1 o 2 semanas para hacer esto. Supongamos que tienen al final 10 pacientes. Ustedes cierran los personas del operador 1, operador 2, operador 3, etcétera, y le pasan esos CRF en papel al PI, y el PI los revisa. Tiene que revisar en ese momento cada uno por uno, que todos los datos estén bien, que no haya valores aberrantes, que se dio un lactato sobre los rangos, una presión, bla, 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 y finalmente firmar, ¿no es cierto? Ok, este CRF en papel está completo, está todo ok, se puede subir a la base de datos electrónica. Y ahí se los pasa, digamos, al data entry, que se llama la persona que va a estar habilitada del equipo, que puede ser un medical operator, y al mismo tiempo data entry. Medical operators son los que van a hacer las mediciones bedside. Uno de ellos o dos pueden ser también data entry. Entonces él se los pasa, pero tiene que pasar por el filtro del PI para que todo esté perfecto, porque no va a haber otra posibilidad de evaluar la calidad. Entonces, esto es lo fundamental diría yo. Y en términos de procedimientos, una vez que un centro ya es aprobado por ética o por el comité local que sea, tiene que haber, el equipo ya va a estar designado y el equipo nos va a mandar el PI a nivel central, el coordinador nacional y con copia a nosotros, un delegation log. Ya les voy a mostrar de qué se trata, donde él mete los nombres del equipo. Todas las personas que están en ese delegation log son co-investigadores de este estudio. Y todos van a estar en la lista de co-investigadores en los papers mayores que hagamos al final, de front o al final, y van a estar en PubMed, les sirve para el currículum, etcétera, van a ser parte de un team. Y ahí va a salir el rol que va a tener cada uno, el email para poder comunicarnos, etcétera. Una vez que nosotros recibamos el delegation log, se va a generar por nosotros mismos, por el team central, el comité central coordinador, le vamos a mandar al que ustedes pongan como data entry, le vamos a mandar las credenciales de acceso a la base de datos electrónica. Dos cosas aquí. A partir de que ya ustedes ya estén aprobados, ya se defina quién es el team, nos manden el delegation log, viene una fase de entrenamiento. Nosotros recomendamos fuertemente que durante 1 o 2 semanas, en los turnos, cuando tengan tiempo, este equipo de 1 o 2, 3, 4 personas, qué sé yo, depende del número de camas, pueden haber dos teams si son muchas camas, practique, porque claro, uno dice, pucha, es fácil medir PTI o es fácil medir la presión de pulso en expiración, qué sé yo, y tiene que ser sincrónica. Practiquen y llenen el CRF, familiarícense con el CRF, de modo que cuando ya llegue el estudio se haga en forma ágil, ¿no es cierto?
Eso es muy importante. El data entry va a recibir un video después de Eduardo Catán y tenemos una cosa escrita también de cómo, paso a paso, cómo llenar esto en base de datos electrónica y eso se puede hacer una semana después, 2 semanas después, 3 semanas después, cuando quieran, determinado la semana o las 2 semanas según preferencia. Y eso, digamos, va a ser también muy importante. Practicar, practicar, practicar. Una vez que sientan que ya están listos, le comunican al coordinador nacional y este a nosotros y decimos ese centro está listo para atacar. Y de hecho, en el momento que estoy hablando, ya hay pacientes reclutados en Budapest, en Montreal, la próxima semana empiezan en China, en algunos países de Latinoamérica, es decir, ya empezó, esto ya empezó, el plazo es entre mayo y octubre y ustedes eligen en qué momento hacerlo. ¿Cómo visualizamos la semana? La semana es así, supongamos que hay un equipo de 2 operadores, una unidad pequeña. Esos 2 operadores tienen que tener tiempo, o sea, tiempo protegido esa semana, de lunes a viernes. De lunes a viernes, no queremos sábado y domingo, de lunes a viernes. Ellos van en la mañana, temprano, digamos, y ven los pacientes con línea arterial, que es el principal criterio de ingreso. Supongamos que hay 3 que vienen de la semana anterior, entonces se dedican a hacerle las mediciones y a llenar el CRF en esos 3 pacientes si han aprobado consentimiento informado, depende de eso, de lo que diga el comité de ética local. Y entonces lo llenan, qué sé yo, bla, 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 en forma estática. Esto llamamos medición estática. O sea, ustedes se acercan al paciente, hacen el BTI con el PP, llenan, bla, 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 y eso es todo lo que hay que hacer. Si hay 10 pacientes con línea arterial preexistente, una unidad grande, digamos, a lo mejor esa unidad tiene 2 teams de 2, por ejemplo, pueden a lo mejor ese día lunes no hacer todos los pacientes, o hacer muy pesado, pueden hacer algunos el martes, miércoles, etcétera. Se hace una sola vez por paciente, una sola vez. Entonces, ustedes hacen la medición estática y después se quedan ahí atentos, digamos, porque si es que el médico tratante del paciente, el que está de guardia ahí, determina que el paciente va a requerir un reto, un desafío de volumen, una carga de volumen, un fluid bolus, no sé cómo le llaman en sus países, ustedes, digamos, hacen una medición antes y después, nada más, antes y después lo agregan al CRF que ya va a tener ese paciente una medición inmediatamente antes, ¿no es cierto? Las 3 mediciones para promediarla y una medición inmediatamente terminado para promediar. Si es que, o una elevación pasiva de pierna, lo mismo, antes y después. Son las 2 maniobras dinámicas. Entonces vamos a tener en todos los pacientes una medición estática, en la mañana tranquila, y una medición si es que los tratantes determinan una carga, antes y después, para tener una visión dinámica también de este cambio en distintos contextos. Pueden haber pacientes, ventilación espontánea o no, intubados o no, arritmia o no, posición de línea arterial en distintos lados, que nos interesa todo el universo para después hacer análisis de subgrupos y ver en cuál es más reliable esta medición. Me han preguntado varias veces si esta elevación pasiva de las piernas o la carga de volumen son determinadas por el equipo investigador. No, no, son determinadas por los médicos tratantes. Me han dicho, ¿qué pasa si somos una unidad tan pequeña que los medical operators van a ser también los médicos tratantes? Bueno, la idea, digamos, es que si ese mismo día el que está de turno, uno de ellos, porque no hay más gente, el que está de turno, digamos, decide si hacer una carga de volumen de acuerdo a los requerimientos del paciente, pensando en el paciente, pero si decide pensando en el paciente, no en el protocolo, él entonces llama a su colega y entre los dos, digamos, lo meten al protocolo si hay aprobación, etc. Entonces, básicamente eso. También me han preguntado cuánto se puede demorar uno en hacer las mediciones. Da lo mismo, o sea, si ustedes se demoran, por ejemplo, para repetir 3 mediciones y promediarlas de presión de pulso y BTI, se pueden demorar hasta media hora, no está determinado, pueden demorarse 15 minutos, si son expertos, o 10 minutos, etcétera. Yo recomendaría que si hay una test dinámico, antes, lo que sea, después yo trataría de hacerlo lo más rápido posible para digamos, no perder el efecto de la carga de volumen o de la passive leg raising. Pero eso es todo, y de ahí se llena el CRF y ahí la labor está terminada. Si usted a priori evalúa, digamos, de que en esa unidad muy pequeña no van a haber suficiente recambio de paciente, entonces ustedes pueden decir 2 semanas en vez de una. Y si piensan que en 2 semanas van a estar los mismos pacientes, bueno, pueden hacerlo en meses diferentes, por ejemplo, primera semana de junio, primera semana de julio. Después que termina ya la semana, la subida de datos no tiene una urgencia. Puede ser 1 o 2 semanas después o 3, y ahí el PI tiene que haber registrado, ¿no es cierto? Todo haber aprobado esto.
Les vamos a pedir también que cuando analicen BTI en el screen del computador, le saquen una foto con el celular y la suban junto con el CRF de papel para poder hacer random, evaluaciones, auditorías, digamos, de la calidad de la imagen, etcétera, que lo vamos a hacer random, pero necesitamos que ustedes saquen una foto, digamos, y lo manden a central para poder hacerlo. Así que, básicamente, eso es, digamos, no es mucho más que eso. Y ustedes van a recibir un manual de operaciones donde está todo detalladito, todo cómo se hace todo. Hay un YouTube que hicieron unos amigos polacos con presión de pulso y PTI y Silvia Ramos de España, que está en el comité STEAM. Pero aquí el autoentrenamiento es fundamental. No es complejo, pero hay que autoentrenarse. No vamos a requerir un training, un certificado de que la persona es experta en eco, esto es algo muy básico, pero más bien confiamos que el PI lo asigna, ¿no es cierto?, la disposición de que él va a ser la persona. ¿Cuándo se puede partir finalmente reclutando? Cuando la plataforma, cuando estén habilitados por el nivel central, cuando el team ya está entrenado, cuando ustedes determinen, ¿no es cierto?, y le pidan autorización para, digamos, hacerlo al team central. Hay muchas dudas, hay muchos estudios que se pueden plantear, digamos, si alguien tiene videos de esto, yo mandé estas diapositivas, digamos, a los centros, y les quiero mostrar ahora, voy a compartir algo muy interesante o muy importante, que es, que es eh, porque me han preguntado cómo se debería ver un delegation log. El Delegation Log les voy a mostrar un ejemplo. Ayer en una reunión con hermanos bolivianos, yo mostré unos, acá voy a mostrar uno. Por ejemplo, pongamos perfecto. Ustedes ven acá, yo voy a pedir acá, perdón, disculpen, voy a cerrar esta diapositiva. Ya estoy a punto de terminar, ¿eh? Compartir. Eh, Este es un Delegation Log de un centro colombiano. Ustedes ven que hay que llenar el nombre del sitio, y aquí pusieron muchos coinvestigadores. El número de coinvestigadores no tiene límite, lo decía el médico del PI. Y ustedes ven aquí están los roles. Él puso PI, lo comparten dos médicos, ¿cierto? Con el mail. Y los medical operators son los que van a hacer las mediciones bedside. Y le puso a todos data entry. Esto no está bien en realidad llenado porque solamente podemos aceptar uno o dos data entry porque es un estudio pequeño. Así que ojalá uno solo. Pero a lo mismo, cualquiera puede ser las tres funciones. Y aquí está el mail, así nosotros deberíamos llenar el data entry, pero les quiero mostrar otro ejemplo, y este es lo último, porque, perdón, inmediatamente acá, permítanme, y con esto termino, Pegasus, Delegation Logs, acá vamos a hacer el de Fundación Valle del Lile, Colombia, como ejemplo. Acá, vamos, aquí, ese. Entonces, aquí abrimos y sería entiendo. Este. Ustedes ven que aquí en Falla del Lile solamente hay tres personas, que esto va a ser la realidad para muchos centros. El PI, que es Gustavo Espina, ¿cierto? Y dos operadores, que son Gustavo García y Nicolás Orozco, que son Medical Operator, es decir, los que van a trabajar al lado del enfermo, y Data Entry. Ellos van a subir los datos a la base y van a recibir un password específico, ¿no es cierto? Y van a hacer todo. Tres personas, que es lo mínimo, diría yo, recomendable como equipo. Así que esta es la forma que ustedes, cuando ustedes nos manden esto, nosotros habilitamos los centros y le mandamos el password específico. Bueno, esto es básicamente, amigos, nosotros tenemos de nivel central, vamos a estar siempre apoyándolos. Tenemos al doctor Eduardo Catán, que es un médico con mucha pasión y que va a estar 24/7 disponible. Pero aquí no aplica eso 24/7 porque este estudio se va a hacer de lunes a viernes en horario hábil. Pero de todas maneras vamos a estar atentos a todas las dudas y van a recibir como complemento de esto. Específicamente, lo único que faltaría, más allá de todo lo que han recibido hasta ahora, es un video específico que va a hacer Eduardo para ver cómo se llena, digamos, la base de datos electrónica. Cualquier duda disponible, ya empezó esto, la bola está rodando y estamos muy felices que estén participando. Les mando a todos un tremendo, tremendo abrazo. Adiós.